Cayeron las acciones en Wall Street tras conocerse el plan de Joe Biden para duplicar el impuesto sobre las ganancias de capital. El Dow Jones, el Nasdaq y la mayoría de los grandes grupos del S&P 500, encabezados por las acciones de materias primas, consumo y tecnología, registraron bajas en la jornada luego de que se conociera el proyecto del presidente de Estados Unidos de casi duplicar el tributo. Los principales índices en Wall Street cerraron con bajas este jueves, después de que trascendieran las intenciones del presidente Joe Biden de subir el impuesto sobre las ganancias de capital hasta el 43,4%. El dólar, en cambio, subió. El principal indicador de la plaza neoyorquina, el Dow Jones de Industriales, cayó un 0,94%. Pese a que los últimos datos del mercado laboral en Estados Unidos apuntan a que sigue reduciéndose el desempleo, el selectivo S&P 500 retrocedió un 0,92%, mientras que el índice compuesto del mercado Nasdaq, en el que cotizan las grandes tecnológicas, cerró con un rojo del 0,94%. Las caídas son leves, pero marca un freno temporal a la fuerte tendencia alcista de las últimas semanas. El S&P 500 comenzó a caer después de que Bloomberg News informara del plan de Biden de casi duplicar la tasa de este impuesto. La mayoría de los grandes grupos del S&P 500 cayeron, encabezados por las acciones de materias primas, consumo y tecnología. Los operadores también examinaron las ganancias y los datos económicos mixtos que muestran el desigual repunte de la actividad económica. Un indicador de la amplitud del mercado sugiere que los inversores siguen preocupados. El porcentaje de miembros del Russell 2000 que cotizan por encima de su media móvil de 50 días cayó por debajo del 40%, en comparación con el 80% del S&P 500 de gran capitalización, un poco menos que un hueco récord, según datos recopilados por Bloomberg que remontan a 1995. Es demasiado pronto para saber si esto puede convertirse en algo mayor, pero los casos anteriores han provocado una presión posterior sobre las acciones estadounidenses, escribió el fundador de Sundal Capital Research, Jason Goodford, en una nota a los clientes. Por otra parte, el euro cayó después de que la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, dijera que la institución no está discutiendo la retirada de sus compras de bonos de emergencia, incluso cuando ve señales de que la economía está empezando a sacudirse de la pandemia del coronavirus. Todos los sectores corporativos operaron con pérdidas, encabezados por las empresas de materiales básicos 0,99%, las energéticas menos 0,96% y las financieras menos 0,57%, y las industriales se situaban cerca de la línea plana. El parque neoyorquino buscaba el rumbo esta mañana tras la noticia de que las solicitudes de prestación por desempleo de Estados Unidos siguieron bajando la semana pasada hasta 547,000 y se sitúan en su nivel más bajo desde mitad de marzo del año pasado. El mercado también sigue preocupado por la evolución de la pandemia, con un aumento de casos del COVID-19 a nivel global liderado por India, que amenaza con retrasar la esperada recuperación económica pese al avance de las campañas de vacunación. Wall Street atraviesa una semana irregular también marcada por los resultados trimestrales, que generalmente están ajustándose o superando las expectativas de los analistas, aunque cualquier decepción genera un castigo, como le ocurrió ayer a Netflix, que perdió un 7%. Netflix repuntaba hoy un ligero 0,33% y los inversores ponían su atención en los datos divulgados esta mañana, entre otros, por el grupo de comunicaciones AT&T 3,7% y Dow Inc. menos 3,64%. En otros mercados, el petróleo de Texas subía a $61,54 el barril. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años descendía a 1.552%. El oro bajaba a $1.783,80 la onza y el dólar avanzaba frente al euro como un cambio de 1.200,8. Joe Biden dialogó con el presidente turco Recep Erdogan tras revelarse que Estados Unidos se prepara para reconocer formalmente el genocidio armenio. Luego de que diversos medios reportaran el posible giro en la política exterior estadounidense,
Ambos mandatarios hablaron sobre una relación bilateral constructiva con áreas de cooperación ampliadas y una gestión eficaz de los desacuerdos. El Departamento de Estado indicó que habrá un anuncio el sábado, cuando se conmemoren 106 años del trágico evento histórico. La Casa Blanca informó este viernes que el presidente estadounidense Joe Biden mantuvo una llamada telefónica con su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan, un día después de que trascendieran las intenciones de Washington de reconocer formalmente el genocidio armenio. En una lectura de la llamada, la Casa Blanca no mencionó la controversia, diciendo solo que Biden instó a una relación bilateral constructiva con áreas de cooperación ampliadas y una gestión eficaz de los desacuerdos. Los dos líderes también acordaron reunirse personalmente durante la cumbre de la OTAN en junio. Por otro lado, el Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que este viernes que habrá un anuncio el sábado con respecto al genocidio armenio, como se conoce al asesinato y la deportación sistemáticas de cientos de miles de armenios. Según algunas fuentes, el número ascendería a 1,5 millones por parte del Imperio Otomano a partir de 1915. En medio de las expectativas de que Biden desafíe a Turquía para calificar las masacres efectivamente como un genocidio, lo que Ankara niega. En lo que respecta al genocidio armenio, pueden esperar un anuncio mañana, dijo el viernes la portavoz adjunta del Departamento de Estado, Jalina Porter, a los periodistas, aunque declinó revelar detalles. El sábado precisamente se conmemoran 106 años de la deportación de intelectuales armenios residentes en Constantinopla, capital del Imperio Otomano, en abril de 1915. El hecho que los historiadores suelen considerar como el inicio del genocidio armenio. Según revelaron funcionarios estadounidenses, el martes Biden se está preparando para reconocer formalmente que estos hechos ocurridos hace más de un siglo fueron un genocidio, tal y como han hecho ya Francia, Alemania, Argentina y Brasil, entre muchos otros. En el caso de Estados Unidos, la situación es más crítica. El Congreso ha reconocido el genocidio armenio en sus resoluciones, pero el gobierno ha mantenido una postura más ambigua para no enfrentarse con Turquía, aliado dentro de la OTAN, y ha evitado utilizar el término genocidio. Legisladores y activistas armenio-estadounidenses están presionando a Biden para que haga el anuncio en o antes del día de conmemoración del genocidio armenio, que se celebrará el día sábado. Una posibilidad es que Biden incluya el reconocimiento del genocidio en la proclamación anual del Día del Recuerdo que suelen emitir los presidentes. Los predecesores de Biden han evitado usar genocidio en la proclamación que conmemora el momento oscuro de la historia. Un grupo bipartidista de más de 100 miembros de la Cámara de Representantes firmó el miércoles una carta a Biden pidiéndole que se convierta en el primer presidente de Estados Unidos en reconocer formalmente las atrocidades por el entonces Imperio Otomano. El representante demócrata Adam Schiff de California encabezó la carta. El vergonzoso silencio del gobierno de Estados Unidos sobre el hecho histórico del genocidio armenio ha durado demasiado y debe terminar, escribieron los legisladores. Le instamos a que cumpla con sus compromisos y diga la verdad. La secretaria de la prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo el miércoles que el presidente tendría más que decir el sábado en este día del recuerdo. The New York Times y The Wall Street Journal fueron los primeros en informar que Biden se está preparando para reconocer el genocidio. Si Biden sigue adelante, es casi seguro que enfrentará el rechazo de Turquía, que ha presionado con éxito a los presidentes anteriores para que eludan el problema. El ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Mevlut Cavusoglu, insistió a principios de esta semana en que Turquía no estaba preocupada por ninguna decisión que pudiera tomar Biden, pero también sugirió que tal movimiento se enfrentaría con una dura reacción. Si Estados Unidos quiere que nuestras relaciones empeoren, depende de ellos, dijo en una entrevista con el canal de noticias turco Haberturk. Los lazos entre Ankara y Washington, que alguna vez se consideraron socios estratégicos, se han deteriorado constantemente en los últimos años por las diferencias sobre Siria.
la cooperación de Turquía con Rusia y más recientemente sobre las intervenciones navales turcas en el Mediterráneo Oriental, que los funcionarios estadounidenses han descrito como desestabilizadoras. Biden durante la campaña del año pasado provocó la ira de los funcionarios turcos después de una entrevista con The New York Times, en la que habló sobre el apoyo a la oposición de Turquía contra el autócrata Erdogan. Aún así, Turquía tenía la esperanza de restablecer la relación. Erdogan disfrutó de una cálida relación con el expresidente Donald Trump, que nunca se refirió al historial de violaciones a los derechos humanos por parte de Turquía.